Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Málaga y llevo trabajando con Monday durante los últimos 7 años. Sobre todo me dedico a la implementación de procesos y a la automatización de ellos. Os comentaré un poquito después. Y bueno, este webinar, llevamos haciendo varios webinars como este durante los últimos meses, sobre todo enfocado en el proceso de ventas, que es digamos, una de las partes principales de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande. Y veréis que con Monday es muy sencillo crear vuestro proceso de captación de clientes, adaptarlo a vuestras necesidades y obtener reportes y gestionar todo el proceso. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco viendo las principales características. Tengo una pequeña presentación de 4 o 5 slides y luego vamos a ir directamente a Monday a ver los detalles. Bueno, pues como os comentaba, llevo trabajando con Monday durante los últimos 7 años y antes era gestor de proyectos en Airbus, en la compañía aeronáutica, y sobre todo mi especialidad es implementar procesos para las empresas y ayudar a automatizarlos, creando conexiones entre distintas herramientas. El CRM de Monday ha sido un producto que lleva ya en el mercado un par de años y bueno, está siendo de mucho éxito porque está ayudando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a poder tener ese CRM muy fácil de utilizar y bueno, a las grandes empresas también porque tiene funcionalidades que no dejan de envidiar a cualquier otro CRM de grandes dimensiones. Bueno, esta es un poco la estructura de la sesión. Primero os voy a comentar un poco cuáles son las principales diferencias entre lo que Monday llama su Work Management y lo que es el CRM. Y luego vamos a ir un poco más a las características propias del CRM, que lo diferencian. Y ya entraremos un poco más en detalle en las distintas partes del CRM. CRM al final no deja de ser un flujo de trabajo, como a mí me gusta llamar. Existen distintas formas de gestionar las tareas. La forma más efectiva suele ser crear flujos de trabajo, procesos. De esta manera siempre tenemos un flujo repetitivo que podemos enseñar a otros compañeros y utilizarlo a largo plazo. Pues, eso es en lo que consiste básicamente el CRM de Monday, en un flujo, en un proceso que podemos también actualizar a nuestras necesidades. Bueno, ¿en qué consiste el CRM de Monday y por qué se diferencia un poco también del Work Management? Sobre todo es que el CRM está enfocado básicamente en lo que es el flujo de ventas, ya incorpora unas plantillas para que se puedan adaptar a las necesidades y a partir de ahí, bueno, pues se pueden incorporar nuevas columnas o nuevas automatizaciones para adaptarlo a cualquier empresa. Yo trabajo con cualquier tipo de empresa y en todas les funciona. La diferencia principal con respecto al CRM, con respecto al Work Management, sería en el punto 2 sobre todo, y es que el CRM permite tener una comunicación a través del email con los leads o los clientes o incluso los proyectos. Todo lo que esté englobado dentro del CRM, todos los tableros que estén dentro del CRM, incluso si creamos luego tableros nuevos, van a heredar todas las características del CRM. Entonces, por ejemplo, la comunicación a través de correo electrónico va a estar disponible en todos los tableros que tengamos en ese espacio de trabajo. Esa es una diferencia muy importante porque permite que trabajemos directamente en Monday sin tener que cambiar al gestor de correo. Y bueno, también es aprovecho una de las características diferenciales entre utilizar Monday como herramienta de trabajo y utilizar, bueno, lo que venía a ser el antiguo modo de utilizar el correo electrónico y un poco comunicarse solo a través de correo electrónico, porque trabajando en Monday tenemos las dos partes, el trabajo y la comunicación,
en el mismo sitio y así, digamos, es fácil ver el histórico de las comunicaciones, tanto con los clientes como internas en el mismo sitio. Luego os comentaré un poco las distintas alternativas y, bueno, pues mejora la eficiencia pues 3 o 4 veces respecto a un trabajo a la antigua usanza, podemos decir. Bueno, ¿qué más tiene Monday? Pues el punto 3, sobre todo, es también, en este caso, es heredado de lo que es el Work Management y viene a ser pues todas las automatizaciones y todas las integraciones que proporciona Monday, integraciones también con otro tipo de herramientas y automatizaciones para crear cualquier flujo de trabajo. Y por último, pues una de las características también esenciales de Monday es la facilidad de crear reportes. Luego os enseñaré también algunas formas de crearlos, pero a diferencia, por ejemplo, de trabajar con tablas Excel o trabajar con otro tipo de herramientas, en Monday es muy sencillo capturar la información y crear tablas o crear gráficas para poder visualizar esa información de distintas maneras. Yo creo que es una de las características esenciales de Monday porque permite también a los gestores poder ver de una manera muy sencilla, digamos, qué es lo que pasa tanto de un punto de vista de la gestión del trabajo como pues, de la eficiencia o de las finanzas, podemos decirlo así. Bueno, y aquí un poco también cuáles son las principales diferencias entre Monday, el CRM y lo que viene a ser el Work Management. Sobre todo yo diría que, bueno, la parte hay algunos gráficos que solo vamos a tener en Monday, como las etapas de negociación o el típico embudo de ventas. Luego las plantillas de correo electrónico, pues como el CRM es el único producto que lo permite, pues vamos a poder crear plantillas de correo que van a ser de mucha utilidad a la hora de responder fácilmente y rápidamente a los leads. Estas plantillas las podemos crear de una manera o las podemos enviar los correos electrónicos de una manera automática o manual. Luego también os enseñaré un poco la forma de utilizarlo. En cuanto a la aplicación móvil, tiene algunas características que la hacen, digamos, más potente a la hora de usarla como CRM en el móvil. Eso lo podéis probar y es de mucha utilidad, sobre todo para cuando los vendedores, digamos, no están en la oficina y pueden directamente incorporar los leads desde el móvil o gestionar cualquier tipo de actualización también desde el móvil. Y bueno, también una de las características más interesantes es, en cuanto a la gestión de los correos electrónicos, es la posibilidad de enviar correos masivos, es decir, podemos seleccionar varios correos, leads de nuestros tableros y enviarles el mismo correo electrónico. Lo podemos hacer también filtrando, a lo mejor por tipo de industria o por cuando se recibió la consulta de distintas maneras y podemos enviar esos correos electrónicos. Bueno, ahora ya aprovechando, vamos a entrar un poco en la arquitectura. Al final, Monday tiene una arquitectura muy sencilla, pero a mí me gusta siempre explicarla de una manera visual. Bueno, Monday está estructurado en tableros, digamos, si ya habéis utilizado el CRM o un producto de Monday, lo que Monday considera su base principal son tableros y a través de automatizaciones o a través de conexiones entre los distintos tableros podemos crear flujos de trabajo y podemos crear y conectar los distintos tableros y los distintos procesos entre sí. En este caso tenemos un primer flujo que suele ser el tablero de leads, el primer proceso. La diferencia principal entre leads y acuerdos viene a ser, bueno, yo recomiendo a las empresas trabajar con leads y trabajar con acuerdos dependiendo del número de leads potenciales que se tengan. Si se trabaja pues
con a lo mejor entre 10 y 50 o más leads semanales, bueno, pues a lo mejor sí conviene crear y utilizar un tablero de leads porque así se pueden calificar y se puede gestionar ese proceso directamente ahí para una vez que estén calificados, que sean aptos un poco para empezar el proceso de venta, pues moverlos a los contactos o moverlos directamente a los acuerdos. Si se trabaja con pocos leads, a lo mejor entre 5 y 10 a la semana, o algo así, o incluso un poco más, también se podría directamente gestionar los leads dentro del tablero de acuerdos, pues un poco como si fuera la primera parte de ese proceso. De esa manera, pues en vez de tenerlos en un tablero aparte, los tenemos en el mismo tablero y bueno, los podemos calificar o rechazar directamente ahí. Digamos, cuando no hay un número grande, pues lo que hace es simplificar el proceso. Luego tenemos otro par de tableros de soporte que viene a ser el contactos y las cuentas o compañías. Bueno, según cómo se trabaje para algunas empresas, pues se trabaja a nivel de contacto, a nivel de persona, a lo mejor cada lead es una persona y una compañía. Suele ser el caso más típico, pero luego otras empresas, pues a lo mejor trabajamos con varios leads conectados a la misma compañía y entonces pues queremos saber también pues cuál es el valor de compra a nivel de compañía o queremos tener agregados todos los contactos de la misma compañía. Para eso utilizamos el tablero de cuentas. Pues de igual manera que os comentaba antes que también se puede simplificar el tablero de leads, pues el tablero de cuentas, si solo trabajamos con un lead o un contacto por compañía, pues a lo mejor directamente dentro de contactos podemos tener el nombre de la persona y la empresa y descartar el uso del tablero de cuentas o compañías. Y por último, bueno, no lo tengo aquí, pero también aparece aquí, tenemos otro tablero que es el tablero de actividades y en ese tablero vamos a ver un poco cuáles son las actividades que creamos en cualquier nivel. Pueden ser actividades que creamos a través de los leads, actividades que creemos a través de contactos o actividades que creemos a través de los acuerdos. Ese tablero de actividades nos va a permitir trabajar y guardar todas esas actividades que luego podemos utilizar para hacer reportes o para hacer seguimiento mismo de las actividades. Y bueno, por último también para comentaros las opciones que tenemos. Bueno, tenemos siempre la posibilidad de crear reportes. Estos reportes, pues normalmente van a estar conectados al tablero de acuerdos, que es donde vamos a gestionar todas las ventas. Pero bueno, también podrían estar conectados al tablero de leads si queremos también contar el número de leads o al tablero de contactos o cuentas. Y por último, una de también de las características principales de Monday frente a otros CRMs, y yo creo que es una de las características más importantes lo destaca frente a otros CRMs, como puede ser Pipedrive o HubSpot o incluso Salesforce, es que en Monday es muy sencillo, una vez que ya se ha captado un lead, se ha ganado, digamos, crear el siguiente paso del proceso, que sería la gestión de ese entregable que tenemos que dar al cliente. Puede ser, si estamos vendiendo un producto, pues puede ser la entrega de ese producto. Entonces, en lo que yo llamo proyectos, pues ese puede ser el tablero en el que gestionemos, pues, por ejemplo, si tenemos que entregar un producto, pues cuáles son las tareas internas que tenemos que hacer para poder entregar ese producto o cualquier tipo de producto. Eso realmente no se puede hacer en otros CRMs porque no tienen esa posibilidad. Son productos que se utilizan solo para la gestión de la venta, ¿no? Y en Monde, pues ya lo tenemos ahí, no necesitaríamos un nuevo producto para ello.
Bueno, pues con todo esto vamos ya un poco a ver los tableros directamente en movimiento, digamos. Bueno, pues el primer tablero que tenemos aquí es el tablero de leads. Bueno, tiene la parte de Monday es que viene de una manera básica, digamos. Tenemos dos opciones de mover los leads a los acuerdos. Pues una es la estándar que propone Monday, es clicar en mover a contactos y entonces crearemos un contacto. Pero también yo suelo más utilizar los estados. Y bueno, pues aquí también se puede crear como un flujo de trabajo. Yo lo que suelo hacer es crear aquí los grupos. O sea, ahora crearía un grupo que sería contactado. Y así, de esta manera, podemos, creando automatizaciones, pues moveríamos el lead desde un lead nuevo, un intento de contacto, un contactado, ¿no? Yo siempre trato de poner los colores iguales y así nos aclaramos, ¿no? Más. Ese sería el típico flujo y luego al final, pues podemos calificarlo. Y cuando lo califiquemos, dependiendo de nuestro flujo de trabajo, pues podemos moverlo directamente a contactos o podemos moverlo directamente a acuerdos y crear un contacto. Hay muchas maneras también de gestionar ese flujo de trabajo, dependiendo de cada empresa, se puede hacer de una manera o de otra. También dentro de una característica muy interesante a la hora de gestionar los leads es la posibilidad de utilizar un formulario. En Monday, si ya lo habéis utilizado, pues tenemos aquí los formularios, podemos crear uno desde el inicio y bueno, pues podemos editarlo, es muy sencillo y podemos cambiar el estado, bueno, los nombres, cualquier tipo de. Podemos actualizar el formulario de una manera sencilla, podemos ocultar preguntas si no queremos que aparezcan en el formulario, podemos hacerlas obligatorias. Es muy sencillo de crear estos formularios y bueno, y luego tenemos pues dos formas de compartirlos. Bueno, también deciros que bueno, tiene muchas posibilidades a la hora de actualizarlos, de crear un poco de ese diseño. Cada vez van avanzando más en esa parte. Y lo que es interesante también es la forma de compartir este formulario. Se puede hacer de dos formas. Se puede compartir la URL. Entonces, cuando utilicen esta URL, pues vamos a ver el formulario aquí con las características. Y bueno, pues ahora como no hemos puesto ninguna característica adicional, obligatoria, pues ya lo vamos a recibir. Esa sería una de las maneras de compartirla y la otra, la que suele ser más común también, es integrar el formulario en la web. Pues directamente si trabajáis con cualquier desarrollador, bueno, solo tienen que copiar lo que se llama un iframe y pegarlo como texto dentro de la web y bueno, pues ya aparecerá el formulario. Es una forma muy sencilla de recibir leads directamente en nuestro tablero. Entonces, ahora si vamos ya a nuestro tablero, pues hemos recibido aquí el, el lead con el correo electrónico. Entonces, bueno, pues ahora podríamos eh, contactar con el lead o calificarlo. ¿Cómo contactaríamos? Pues vamos a utilizar el email, que es la característica principal del CRM. Yo aquí ya tengo mi email integrado, entonces, bueno, pues podríamos hacerlo de dos maneras. Una sería directamente Monday, aquí nos sugiere el email que tenemos y, bueno, pondría test y aquí diría hola. Bueno, pues aquí esto sería una forma de enviar un correo electrónico, ya se nos queda aquí grabado,
podemos, tenemos aquí la opción de ver si se ha visto o no. Y también, dependiendo de si trabajamos con un equipo compartido, si queremos que todas las personas vean los emails, podemos decidir que los emails nuestros sean privados o sean públicos. En general, en Monday, cuando se utiliza Monday, la idea es compartir la información para que así cualquier persona luego pueda ver el estado de ese lead y pueda incluso contestar también o hacer un seguimiento de ese lead. Esta sería una primera manera de contestar a un lead, pero luego pues, lo que podemos hacer también es tener plantillas. Si veis aquí, pues aquí yo ya tengo varias plantillas, pues podríamos utilizar esta que tengo aquí, por ejemplo, el envío de la propuesta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Que ya utilizando incluso algunos campos dinámicos, pues aquí incorporaríamos el nombre de la persona, pues le daríamos gracias por su interés. Bueno, podemos crear cualquier tipo de plantilla e incluso si tenemos un fichero, estaría aquí adjunto y bueno, pues la firma, también podemos incluir una firma eh, en HTML y bueno, podemos también dar cualquier tipo de formato a nuestra plantilla y, bueno, incluso utilizar, si queremos, también la inteligencia artificial para crear contenido. Pues esta sería la otra forma. Pues le podríamos enviar y igual, pues ahora se nos enviaría ese correo. ¿Vale? También deciros que todas las respuestas que se reciban en Monday o que se reciban desde ese lead van a recibirse en Monday también. Voy a, voy a contestar a este lead y así podéis ver que también se reciben las respuestas. Ahora he respondido al lead y veremos que se recibe aquí dentro. En paralelo, os voy a enseñar otras formas también que existirían a la hora de responder o de enviar correos automáticamente. La siguiente que podríamos hacer es directamente, si no queremos crear un correo electrónico, si queremos incluso automatizarlo más, lo que podríamos hacer es conectar alguno de estos estados a nuestro correo electrónico. De tal manera, por ejemplo, si estamos utilizando Gmail, pues podríamos utilizar esta automatización. Entonces, lo que haríamos sería que cuando el estado cambie pues podríamos llamarlo así, a este intento de contacto, podríamos poner como email de bienvenida, segundo email, todo lo que queramos. Aquí sería donde escribiríamos el texto del email, el título y el contenido. También podemos utilizar campos dinámicos y aquí pues lo conectaríamos a esta columna de email que tenemos. De esta manera, pues también si aquí cambiamos el estado a intento de contacto, lo que vemos aquí es que se nos crea, aquí vemos que está el email que se acaba de enviar y esta es la respuesta al email anterior, ¿vale? Si veis aquí tenemos el primer email, el segundo que hemos enviado con la plantilla, la respuesta de este email y el nuevo email automático. Todo queda aquí grabado de manera que lo podamos ver o que lo pueda ver cualquier otra persona del equipo. Esta es, como os decía, es una de las mejores características de Monday. Y bueno, respecto a otras características interesantes, como veis, al yo cambiar el estado en el elemento, pues aquí también se cambia. Podríamos incluso volver a cambiarlo aquí. Y como veis, se ha cambiado aquí. Y tenemos aquí, aquí a la derecha, el Monday lo llama una ficha de elemento y podemos crear tantas fichas como queramos aquí.
digamos, podríamos crear otra eh, y las podemos eh, utilizar para mostrar distintas informaciones que queramos. Por ejemplo, aquí, si en este caso solo queremos mostrar pues, lo que sería el contacto, la información de contacto, pues podríamos tener esto, el nombre también. Y bueno, y lo que se puede hacer también es ponerlo aquí en modo pantalla completa. Y bueno, pues esto lo llamaríamos ficha de contacto o contacto. Esta ficha de elementos, sobre todo, es muy útil cuando se trabaja con tableros muy grandes, a lo mejor con 50 o 100 columnas, y lo que queremos es, de una manera sencilla, poder acceder a distintas eh, partes de la información. Entonces, podemos crear estas fichas y en cada una poner distintos bloques, incluso uno por ficha, o podemos agruparlos de una manera similar a como están aquí. Y así de esa manera no tenemos que hacer un scroll hacia la derecha buscando la información, sino que ya la tenemos accesible en, en estas fichas. Bueno, ya que estamos aquí en la parte de contacto y estamos hablando también de lo que es la comunicación, pues estábamos viendo un poco cuál es la comunicación externa hacia los clientes y os voy a comentar también cómo sería la comunicación interna. Aquí, bueno, se nos graban todas las automatizaciones que sean envíos automáticos, se nos van a grabar aquí también. Pero bueno, aquí lo que haríamos también sería taguear a nuestro equipo, digamos, eh, y comunicarnos con nuestro equipo a través de esta zona de comentarios. Como os decía antes, pues esta yo creo que es la principal ventaja de utilizar Monday frente a utilizar otras herramientas, digamos, tipo correo electrónico, porque aquí, como veis, simplemente cambiando de pestaña, yo puedo ver cuál es el estado de este contacto, puedo ver la información del contacto, toda la que tenga aquí, la empresa, el teléfono, puedo ver los correos que me haya intercambiado con el contacto, puedo ver también la comunicación interna con mi equipo, aquí recibiré también cualquier tipo de comunicación. Y bueno, pues otras cosas que podemos hacer también, pues sería, por ejemplo, gestionar actividades relacionadas con este contacto. Aprovecho ya pues para entrar aquí un poco más en detalle en lo que son las actividades. Las actividades se pueden añadir desde aquí, podemos también crear actividades nuevas, pero la característica principal es que podemos eh, guardar, digamos, esas interacciones pasadas y futuras con nuestros leads o clientes. Pues, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a crear es una reunión pues, para mañana, a lo mejor, pues, a las 3 de la tarde, y podemos decir que es una... Pues la grabamos, podríamos también incorporar columnas dinámicas, incluso tener plantillas, pero bueno, de momento vamos a guardar esta reunión para mañana. Como veis, también se nos guarda aquí en nuestro histórico, en nuestra ficha del elemento. Y ahora vamos a ir a este nuevo tablero, que es el tablero de actividades, en el que, como veis, pues se nos ha guardado, siempre se nos crea una tarea, digamos, o una línea con el nombre del contacto y el tipo de actividad. Se nos conecta también a ese lead y bueno, aquí pues vemos la fecha. También tenemos el estado. Mañana cuando pase la fecha automáticamente se cambiará a listo y bueno, aquí tenemos el tipo de actividad. Este tablero pues, es muy útil, por una parte, para lo que es la gestión propia
de estos eventos, pero también desde el punto de vista de los gestores, de los responsables del equipo, pues, por ejemplo, pues nos permitirá ver cuáles son las actividades que tenemos los próximos días. Como veis, aquí va a ser la actividad esta que tenemos para mañana. También nos va a permitir gestionar o visualizar, por ejemplo, de una manera muy rápida, pues el tipo de actividades, cuántas actividades estamos haciendo eh, en total o cuántas actividades estamos haciendo por semana. También como tenemos aquí por fecha, como tenemos aquí cuál es el responsable, pues también podríamos crear un nuevo widget. Voy a aprovechar y así os enseño un poco cómo se puede crear estos widgets. Vamos a crear el número de actividades por, por semana, a lo mejor, y por responsable. Bueno, si habéis trabajado con tablas Excel, pues bueno, ya sabéis un poco cuál es la manera típica de crear un gráfico en Excel o en Google Sheet. Normalmente lo más sencillo es utilizar lo que llaman pivot tables, pero aquí en Monday pues es mucho más sencilla. Aquí ya tenemos un gráfico y ahora lo que vamos a hacer es configurarlo. Bueno, pues en este caso vamos a hacer un gráfico apilado porque lo que queremos es mostrar dos informaciones. Uno va a ser el número de actividades por periodo de tiempo y el otro va a ser la persona responsable. Vamos a elegir en el eje X, como queremos una fecha, vamos a elegir, por ejemplo, la hora de inicio. Entonces aquí ya ya nos va apilando todas las actividades que tengan una hora, una fecha. En este caso, como queremos verlas por semana, vamos a agruparlas por semana. Ahora tenemos una por semana. Como queremos verlas por responsable, pues vamos a verlas por responsable. En este caso, solo hay un responsable. Y lo que podemos hacer también es pues, contarlas. ¿Qué otra opción tendríamos? Es que, por ejemplo, si hubiéramos añadido el esfuerzo que requiere cada actividad, por ejemplo, en términos de duración, pues podríamos ver a lo mejor cuánto tiempo se dedica. Bueno, en este caso, pues esta sería la forma de visualizarlo. ¿Qué podemos hacer que normalmente es bastante útil? Pues a lo mejor queremos tener como objetivo realizar 5 contactos a los clientes eh, a lo largo de la semana. Pues lo veríamos así. Si yo ahora, por ejemplo, añado aquí, voy a cambiar una actividad y voy a poner otra persona. Bueno, pues aquí podéis ver que ya el gráfico cambia y lo que podríamos hacer también es, en vez de verlos por apilado, los podríamos ver un poco lo que llama expandido. Entonces así lo que nos va a mostrar es en cada columna cada persona. Entonces vamos a ver cómo cada persona llega o no al objetivo. Como veis, en unos pocos clics, pues hemos creado un gráfico y podemos directamente este gráfico ya estar actualizado. Si queremos, podríamos, por ejemplo, pues solo ver fechas futuras y así, pues, digamos, lo tendríamos de aquí al futuro y podríamos crear incluso otro en el que tengamos las fechas pasadas o las fechas entre de esta semana y la que viene y así nos enfocamos un poco en el trabajo inmediato. Y bueno, en Monday es muy sencillo crear este tipo de gráficos. Bueno, pues no sé si hasta aquí de momento no veo preguntas, entonces voy a seguir. El siguiente, bueno, los otros tableros, digamos, de soporte sería el tablero de contactos.
y el tablero de cuentas. El tablero de contactos, aquí es donde vamos a ver cada contacto con con su información, cuál es la cuenta o compañía y cuáles son los acuerdos que tenemos. Si veis aquí, cuando clicamos, por ejemplo, en un contacto, además de su ficha de elemento con toda su información, lo que vamos a tener aquí pues son las empresas. También podríamos ver cuáles son los acuerdos que tenemos. Para eso, pues de una forma similar a como hemos hecho antes, podemos crear una nueva ficha, así os enseño cómo se crea. En este caso, en vez de utilizar este, esta ficha, vamos a utilizar el otro widget que se llama conectar tableros y vamos a utilizar el tablero de acuerdos. Entonces, vamos a cerrarlo y vamos también a mostrarlo en pantalla completa. Pues aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues que esta persona tiene ahora mismo dos leads, dos acuerdos, uno que está ya cerrado y otro que está en marcha. Bueno, pues podemos ver cuál es la duración, cuál es el valor del acuerdo, cualquier tipo de información. Si quisiéramos ver menos información, pues podemos también aquí elegir qué información no queremos ver. Por ejemplo, podemos quitar columnas y tendríamos esa información más resumida. Esto es una característica que me comentan siempre muchas veces, la posibilidad de ver eh, en el mismo sitio cuáles son los acuerdos que tiene cada persona o contacto. Pues de esta manera es como podemos verlo. ¿Qué más tendríamos aquí? Bueno, pues podemos tener cualquier tipo de información referente, por ejemplo, en este caso, a la compañía. En este caso, si queremos saber la dirección de la empresa, pues la tenemos reflejada directamente desde la compañía. Os comentaré un poco también cómo crear este tipo de conexiones entre tableros. Y si veis, pues aquí, como tenemos varios acuerdos, pues aquí vamos a tener la suma de todos esos acuerdos y podríamos crear, por ejemplo, un tablero de clientes. Vamos a hacerlo a pantalla completa y aquí, para la diferencia que vamos a hacer es que vamos a ponerlo por nombre, vamos a identificar cuáles son nuestros clientes más preferidos, digamos, los que nos aportan más valor. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo en orden descendente. Pues así ya tendríamos una vista de cuáles son los clientes. Podríamos crear otras gráficas de manera similar para mostrar otra información o podríamos en el mismo pues crear una especie de reporte con distinta información. ¿Vale? A mí me gusta cuando son así datos relevantes, suelo crear un gráfico a pantalla completa y cuando es un reporte así más de gestión, pues también se pueden crear distintas piezas en un mismo reporte. Esto sería, hay otra forma de ver la información, que es un poco a nivel de contacto. Bueno, simplemente es una forma diferente de ver la información. Aquí aprovecho, ahora que veo, hay determinadas empresas dependiendo del modo que se trabaje, se puede trabajar también en formato Kanban. Al final, Kanban es una forma diferente de ver la información, pero es más verla en columnas que en formato tabla. Yo la suelo preferir en formato tabla
porque me es más fácil, sobre todo cuando hay muchos leads, verlos, pero bueno, y la información se puede ver de manera más fácil a la hora de que podemos hacer scroll a la derecha. Pero bueno, si trabajamos con leads y con poca información, pues esta puede ser una manera también muy válida de trabajar. Aquí solo tenemos que mover los leads a la siguiente fase y automáticamente el estado se cambia. También podemos elegir qué tipo de columnas o qué tipo de información queremos ver. Y también normalmente va a ser la columna de estado la que utilicemos para, para gestionar el proceso. Y aquí, bueno, pues vamos a ver el número de elementos. Bueno, simplemente que sepáis que está disponible. Y ya por último, pues vamos a pasar al tablero de acuerdos. Bueno, el tablero de acuerdos simplemente pues es el tablero en el que una vez calificados los leads, los moveríamos aquí y aquí gestionaremos ese proceso de ventas. Aquí podemos incorporar cualquier tipo de columna. Aquí tenemos algunas, pero se puede incorporar cualquier tipo de columna. Vamos a tener también las funcionalidades de poder enviar correos. Si veis aquí, esta es una característica también muy interesante. Como este lead, o este contacto tiene el mismo email que el lead, porque es el mismo contacto, pues toda esta cadena de correos se ha quedado guardada. Si veis, pues yo tenía ya unos correos anteriores y los nuevos también se quedan guardados. De esta manera tenemos la copia de toda la información que se realiza, toda la comunicación que se realiza con ese cliente, la tenemos disponible en todas esas em, entidades que tenemos repartidas del cliente. También aquí tenemos la posibilidad de añadir actividades y, bueno, de- de crear cualquier tipo de ficha. Una parte también interesante, bueno, a la hora de crear aquí el flujo de trabajo, bueno, yo haría igual que os he mostrado en los leads, crear grupos e ir moviendo grupos que se asemejen a vuestras etapas de trabajo. Pues, por ejemplo, yo aquí lo que haría sería crear un nuevo grupo después de lead calificado que fuera propuesta. Yo lo que hago es utilizar también el mismo color y que lo que haríamos, una de las características también principales de Monday, crear una automatización para que cuando cambie a propuesta, pues lo podamos mover, se mueva al grupo de propuesta. Bueno, esta es la automatización más popular en Monday. ¿Vale? Pues entonces ahora pues este nuevo que tenemos aquí lo moveríamos a propuesta y se nos moverá a este estado, ¿vale? Es una automatización básica. Al mismo tiempo, igual que hemos hecho esto, pues también podríamos crear la otra automatización que cuando la podemos crear también desde aquí, que cuando os lo voy a hacer también desde aquí para que veáis que podemos añadir acciones adicionales. En este caso, pues podríamos además enviar un email. Yo elegiría la cuenta que tenemos, lo enviaríamos a esta columna de correo electrónico y el email pues, sería pues, el mismo de antes. O aquí, pues, como os enseñaba, podríamos incorporar el nombre de la persona. Aquí podríamos decir propuesta. Aquí también. Y Y bueno, cualquier tipo de información que tenemos en el tablero la podríamos también incorporar. A lo mejor en este caso, no sé si el valor del acuerdo o el presupuesto. A lo mejor si tenemos un archivo como sería la propuesta, pues también la podríamos poner.
Y de esta manera, ya solo con esta automatización, pues ya hemos ahorrado, digamos, dos partes. Una es que automáticamente se va a mover ese lead a la siguiente fase y que vamos a enviar un correo electrónico a esa persona. Pues, como veis, es una forma muy eficiente de gestionar los procesos. ¿Qué más os quería indicar? Aunque ya no es una funcionalidad típica o exclusiva del CRM, pero también puede ser útil que conozcáis que Monday permite crear documentos, también capturando información directamente del, del elemento en sí. Entonces, una cosa que se puede hacer es, por ejemplo, insertar información directamente del, del elemento para crear, por ejemplo, en este caso podría ser como un documento que contenga la información y que luego podamos exportar. Podríamos exportarlo a PDF. Sería algo similar a lo que tenemos en la ficha del elemento, pero en este caso lo que estamos creando es un documento, ¿vale? Pues aquí sería el nombre, el acuerdo. eh, que podríamos hacer también, pues incluir alguna gráfica o incluir cualquier tipo de información que tenemos en Monday. Esto, una vez que creemos una plantilla, la podríamos crear una plantilla desde aquí y de esta manera, la siguiente vez, cuando cliquemos aquí, pues se nos crearía ya ese documento con la plantilla que hayamos creado. En este caso, todavía no he creado una plantilla. Bueno, vamos a ir ya un poco yendo a a la parte final. Os voy a comentar aquí también algunas otras funcionalidades interesantes. Este es el Kanban, pero ya visto, como veis, con más información. Y vamos a ver también un poco entrar en lo que sería el reporte. Digamos, suelo decir que hay dos tipos de reporte. Uno es el reporte que podemos llamar operativo para ver pues, cómo está trabajando el equipo en cuanto a las actividades. Y otro es el reporte pues, financiero un poco para ver pues, si los objetivos a nivel de empresa pues, se están cumpliendo. En cuanto al reporte operativo, una de las características muy interesantes de Monday, por ejemplo, voy a poner aquí unas fechas de esta semana, es la posibilidad de ver el número de actividades, por ejemplo, que tiene nuestro equipo. En este caso estamos incluyendo la fecha de contacto, podría ser, pues podríamos ver cuántas fechas de contactos tenemos aquí. Si, por ejemplo, en vez de ser fechas de contacto fueran reuniones, podríamos, en vez de contarlas, sumar los tiempos de las reuniones y de esta manera podríamos ver, pues a lo mejor que esta persona para esta semana o incluso lo podríamos ver por día, pues tiene una actividad muy superior a esta otra persona. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer? Pues en este caso, por ejemplo, si tenemos, voy a añadir otra actividad y aquí otra. Vale, pues ahora en esta carga de trabajo, pues estamos viendo que tenemos distintas actividades entre las personas, digamos, entre los miembros del equipo. Una cosa que podríamos hacer fácilmente, pues sería, por ejemplo, eh, reasignarlas. Simplemente clicando aquí, podríamos cambiar la actividad de una persona a la otra. Ahora pues ya vemos que las dos personas, estas dos actividades se han asociado a la misma persona. Podríamos desde aquí también mover la actividad y bueno, gestionarla directamente desde este tablero.
de esta ficha. Esta es la ficha que yo llamo, bueno, que se denomina carga de trabajo y que sirve un poco es para eso, para ver la cantidad de actividad que tiene nuestro equipo. Por otro lado, pues tendríamos lo que es el panel de ventas, que aquí es donde vamos a ver, bueno, el reporte financiero de los acuerdos. En este caso, podemos ver los acuerdos vigentes, el valor promedio, igual, para enseñaros un poco formas de cómo configurarlos. En este caso, hemos seleccionado la columna el valor del acuerdo. Lo que vamos a hacer también es que aquí hemos seleccionado el valor medio. De esta manera, Monday lo que hace es calcularnos entre el total de la suma de los acuerdos y entre el número de acuerdos el valor. Aquí, para efectivamente calcular que fuera solo los acuerdos ganados, realmente lo que tendríamos que decir es que queremos que este grupo sea solo los ganados, porque si no, ahora mismo nos estaría calculando el valor promedio de todos los acuerdos del tablero. Entonces, una forma también muy efectiva de utilizar los reportes es a través de los filtros, que son los que nos van a dar esa granularidad. Y bueno, aquí, digamos, ya podemos elegir qué tipo de unidad queremos incorporar y si tenemos más de un tablero, pues podríamos elegirlos. Aquí este es el gráfico que me refería al principio de la sesión, es el gráfico del embudo de ventas. Aquí lo que vamos a poder ver es el número de leads, cómo se van convirtiendo y cómo van convirtiéndose. Lo podemos ver de dos maneras. Una sería en cuanto al número de leads y otra sería en cuanto eh, vamos a ponerlas así para que veáis cómo se configura. Pues ahora lo que haríamos sería, lo queremos ver perdido, queremos poner descubrimiento. Elegiríamos cuáles son nuestro orden de actividades y lo que os quería enseñar es que en vez de contarlos, lo que podríamos hacer es visualizarlos en cuanto al valor. Pues esta sería otra forma de ver el valor de los leads, pero en cuanto a la conversión, en cuanto a valor ganado. Otras formas de ver los reportes en Monday, por ejemplo, este reporte de objetivos es muy fácil de actualizar. Podemos poner aquí la cantidad que queramos y vamos a ver el valor de los eh, leads ganados frente al valor total. Aquí, pues, como veis, lo configuraríamos en euros. Este otro gráfico aquí a la izquierda, pues es un gráfico de Tarta, que se viene a llamar, y lo que estamos viendo es el porcentaje de leads, de acuerdos, en cada fase. De igual manera lo podemos ver en porcentaje o lo podemos ver también en cuanto a número. Podemos verlo en cuanto a contarlos. Aquí podemos verlos en cuanto a lo que quería enseñarlos aquí, en cuanto a valor. Es decir, porcentajes que tenemos un 30%, da la casualidad de que hay 10 en el tablero, entonces hay 3 ganados, 2 y 2. Otro tipo de formas de ver los reportes sería, bueno, este gráfico que fue un poco de forma similar al que teníamos antes y un gráfico bueno, de línea para ver la información realmente. Estamos viendo la información de manera similar, pero en formato de línea. Y ya por último, comentaros, pues igual que tenemos aquí todos los tableros que Monday
proporciona a la hora de crear el panel bueno, el espacio de trabajo del CRM, como os ponía en este flujo de trabajo, una cosa que podríamos hacer es crear nuestro tablero de proyectos, de cómo gestionar esos proyectos. Pues, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos hacer o bien crear un tablero nosotros nuevo o, por ejemplo, pensar qué tipo de proyecto vamos a hacer. Por ejemplo, podemos hacer un proyecto como estábamos hablando de ventas, bueno, vamos a hacer un típico de content production y, y vamos a hacer un proceso que sea un proceso de producción en este caso. Ahora mismo se está creando. Está tardando mucho, voy a utilizar otro. Porque este es un, es un grupo de procesos. Vamos a utilizar otro. Bueno, esto sería un poco el proceso, pero este no. Vamos a crear otro que sea más sencillo. Bueno, pues este, por ejemplo. Lo que queremos es que una vez que el acuerdo se ha ganado, automáticamente nuestro ahora cliente pase a la siguiente fase y aquí podamos gestionar el, el estado de de las campañas. En este caso, por ejemplo, pues lo que haríamos sería, tenemos nuestra forma de trabajo es que vendemos campañas. Entonces, cuando nuestros clientes eh, confirman la propuesta, lo que podemos hacer es que una vez que esa propuesta se gane, es decir, cuando la etapa se ha ganado, lo que haríamos sería crear un tablero, un elemento en este nuevo tablero, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en el seguimiento y estado de campaña. Entonces vamos a verlo. Vale, entonces tenemos aquí esta parte. Antes de que se me olvide, veis aquí que Monday nos indica que este tablero está en el CRM, entonces vamos a elegirlo. Vamos a elegir la etapa, elegir ganado, y aquí podríamos copiar toda la información que queramos. Por ejemplo, en el presupuesto, pues podríamos elegir el valor del acuerdo, el real o el objetivo. Cualquier tipo de columna la podríamos añadir. De esta manera, si ahora este proyecto lo ganamos, lo que haremos es que se nos va a crear un elemento en nuestro tablero y de esa manera pues podríamos empezar el flujo de trabajo en esta gestión del entregable. ¿Vale? Pues aquí elegiríamos cuál es la plataforma y cuáles son todas las partes. Bueno, a veces estas automatizaciones tardan un poco, es el problema del directo. Bueno, como veis aquí se nos ha movido y en principio se nos debería copiar aquí. Ok, veis aquí que se nos ha copiado. Vale, pues ahora ¿qué haríamos? Seleccionar al responsable de la actividad, decirle que el cliente nos ha comunicado que era una campaña a través de Facebook y que la campaña pues, es para esta semana. Esta información, si ya la hemos capturado durante el proceso de venta, pues incluso la podríamos automáticamente copiar para que para que esté disponible. Y como veis, el presupuesto
se nos ha copiado y cualquier otro tipo de información también se nos copiará. Ahora ya tenemos el proceso de ventas y el proceso de entregable. Pues bueno, hasta aquí es un poco todo lo que os quería comentar. Voy a ver un poco las preguntas que tenemos y si tenéis alguna adicional, ahora es el momento. Mm, Veo aquí que me preguntáis si se va a grabar la sesión. Sí. ¿Se puede duplicar los leads en contacto para que los leads que se tienen no se muevan a contactos? Sí, esa es una pregunta interesante. Al final, todo lo que hacemos aquí en Monday, todo está basado en las automatizaciones. Monday por defecto crea una automatización que es que cuando se clica crear un contacto, se mueva a contactos. A mí no me gusta esta mucho, por eso lo que suelo hacer es, podríamos hacer una igual, vamos a duplicarla, pero en vez de que se mueva, que se copie. Al final depende un poco de lo que queramos. Aquí se nos va a copiar, aquí elegiríamos todo lo que se nos quiera copiar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos automatizaciones? Pues que en esta todo lo que tengamos en el lead vamos a tener un único lead que se va a mover a contacto. Por ejemplo, si hemos creado correos electrónicos, si hemos creado comentarios internos, pues se van a mover con el lead. De la otra manera, si creamos una copia, pues vamos a tener ya un duplicado, pero también nos va a poder servir pues, para contar, por ejemplo, cuántos leads se han capturado por tiempo, por semana, por mes, etcétera. Tendríamos la información repartida en dos tableros. Al final depende un poco de cada empresa cómo quiera gestionar la información. Vale. Dice aquí que desde que se integró mi correo, ahora a los clientes les lleva a spam. Bueno, yo diría que eso es raro porque al final, cuando aquí conectamos uno de los eh, Cuando conectamos el correo electrónico, lo que estamos haciendo es conectar nuestra cuenta de Gmail o nuestra cuenta de Outlook. O sea que los correos no se envían desde Monday, se envían directamente desde Gmail o Outlook. Así que bueno, digamos que con los clientes que trabajo no les suele pasar. Habría que ver un poco en ese caso concreto cuál podría ser el problema. Sí, yo creo que la parte veo otro comentario acerca de personalizar el email con plantillas. Bueno, como os comentaba, aquí cuando creamos estas plantillas se pueden utilizar ya las plantillas o podemos hacer una nueva plantilla que sería, por ejemplo, puedo escribir aquí el texto y ya, vale, escribiríamos aquí lo que queremos. Y lo que haríamos sería guardarla como una plantilla. De esta forma, pues ya la tenemos disponible. Si luego la queremos, esta sería la plantilla, podríamos hacer es editarla también. Podríamos editarla toda o editar o eliminarla y crear otra. Hay distintas posibilidades. ¿Es posible mover los acuerdos a otros tableros? Sí, sí, como os enseñaba. Por ejemplo, en este flujo que hemos creado, lo que hemos creado es una copia, pero bueno, de igual manera que hemos creado esta automatización para crear la copia, eh, la podríamos, digamos, mover a otro tablero. Podría moverse a ese tablero. Por ejemplo, a ese sería algo similar a lo que hemos visto
con los leads, pero de manera contraria. En este caso, cuando se gane, se va a mover el acuerdo al otro tablero. ¿Se puede duplicar los leads? Sí, yo creo que eso ya lo hemos hablado. Se pueden tener dos tableros de leads. Sí, sí, en principio se podría duplicar el tablero que tengamos. Se puede crear como otro tablero de leads o un tablero nuevo que llamemos leads. Y luego pues, tendríamos que incorporar las mismas automatizaciones que tenemos en este tablero para conectarlo pues tanto a nuestros contactos como a nuestros acuerdos. Sí, este es un caso. Cuando se utilizan, por ejemplo, dos tableros de leads o dos tableros de acuerdos, cuando no queremos que los vendedores puedan ver los leads de los otros vendedores. A veces, si trabajan con cuentas grandes, bueno, por cualquier motivo, a lo mejor no queremos compartir esa información. Digamos que tenemos dos opciones cuando no queremos compartir la información. Os voy a enseñar los permisos. Una sería utilizar el plan de Enterprise, es digamos la forma más sencilla, porque utilizando esta opción, lo que hacemos es que cada persona solo pueda ver los leads a los que está asignado. De esa manera, en el mismo tablero podemos tener muchos vendedores y cada uno solo va a ver sus leads. Esta funcionalidad está disponible solo en el plan de Enterprise. Estamos trabajando con el plan Pro o alguno inferior. La opción en este caso pues, sería crear dos tableros de leads y en cada uno pues, trabajar con un vendedor. Digamos, esa sería la forma de hacerlo. Bueno, y veo aquí un comentario también respecto a qué significan las cuentas. Las cuentas simplemente es cuenta o podemos decirlo o empresa. Vamos. Al final, si veis aquí en esta empresa, podemos ver pues todos los contactos. Podemos ver por un lado la información de la empresa y más abajo pues podemos ver todos los contactos que forman parte de esa empresa. Vale, aquí Daniel ve otra pregunta. Hola. ¿Qué es mejor crear los leads como individuos o como empresas? Creo que eso lo he respondido un poco al principio. Depende un poco de cuál sea el principal contacto a la hora de vender. Si vendéis a personas y solo hay una persona por empresa, pues en este caso el lead puede ser el contacto y directamente aquí en el contacto, en vez de crear una conexión a las cuentas, lo que tendríamos es un texto del nombre de la empresa. Eso sería lo más sencillo. Si trabajamos a nivel de que puede haber varios leads dentro de la misma empresa, entonces en ese caso sería mejor tener también el tablero de empresa para poder verlos de esta manera, eh, desde la empresa. ¿Cómo se ve el embudo de ventas? No veo en Bueno, creo que el embudo de ventas lo hemos visto un poco después. Este sería el embudo de ventas. Lo podemos ver de forma de contabilizando el número de leads o de forma con el valor. Sí, luego compartiré el vídeo. Puede representar a una empresa con la cual tengo varios acuerdos. Sí, sí, yo creo que eso también es un poco lo que hemos visto. Aquí, cuando creamos un nuevo acuerdo, estos nuevos acuerdos, igual, los podemos crear aquí, creándolos aquí. Podríamos tener un formulario para poder crearlos. Os voy a enseñar una forma sencilla también para crear leads, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si queremos crear acuerdos directamente aquí y solo queremos, bueno,
lo voy a hacer así, pero lo que os quiero enseñar es que aquí tenemos una opción, a ver si la encuentro rápido. Vale, este. Digamos, cuando queremos crear acuerdos, esto se puede adaptar a cualquier parte. A veces, si queremos crear acuerdos directamente aquí, porque no vengan de los leads, a lo mejor ya cuando trabajamos con clientes recurrentes, bueno, lo que he hecho es crear este formulario y ahora veis que puedo crear un nuevo acuerdo vía el formulario. Como no he ocultado muchos campos, tenemos todos, pero bueno, pues aquí lo que haría sería igual poner el nombre y a lo mejor pondría la posibilidad del acuerdo y la probabilidad de cierre. Entonces ya con esta información y a lo mejor la fecha estimada. ¿Vale? Y ya con esta información eh, podemos crear un acuerdo. ¿Vale? Se nos va a crear aquí. ¿Vale? Si veis aquí, una de las también particularidades que podemos hacer cuando trabajamos en Monday, por un lado, antes hemos visto las actividades, pero a veces ya cuando estamos en el flujo de ventas, a lo mejor tenemos un flujo establecido, una serie de actividades o subtareas, podemos decirlo así, que queremos hacer en cada fase. Entonces, lo que podemos hacer es crear subelementos. Estos subelementos, si veis, se crean automáticamente, se pueden añadir a un responsable y luego, pues cada persona sería la que confirmase que se ha realizado esta actividad. Esto viene a ser muy útil, pues cuando tenemos un flujo de trabajo concreto y queremos que se realicen unas actividades en orden y queremos que esas actividades las realicen la misma persona o personas distintas. Hola, el Monday CRM se conecta con el RP de Microsoft Dynamics. Bueno, yo creo que eso habría que verlo a través de aquí, a través de si hay alguna app de, que lo pueda hacer. Sé que hay algunas que se conectan con Power BI, pero mira, sí, pues aquí vemos que hay una app que permite hacerlo, entonces pues se podría utilizar. Otra duda que tengo está relacionada con realizar un documento de cotización. Solo veo que me deja crear el formato de la tabla de costos, pero no puedo redactar un documento en Word. Sí, para eso a lo mejor yo lo que haría sería utilizar, bueno, hay distintas opciones para crear documentos. Una podría ser crear aquí esa plantilla que yo os he enseñado. Pues aquí podríamos crear ese documento aquí y, por ejemplo, pues aquí podríamos presupuesto. Aquí podríamos escribir todo lo que queramos, porque le podríamos decir, bueno, vamos a utilizar no tenemos nada aquí. Bueno, eh, podríamos crear una plantilla de presupuesto, aquí añadiríamos el título, los apartados, y aquí pondríamos los campos dinámicos, como os he enseñado antes. Eh, Podríamos añadir aquí pues, el valor este del acuerdo que hemos visto antes. ¿Vale? Cualquier tipo de información la podríamos tener aquí. Este sería nuestro documento y bueno, pues este lo podríamos exportar a PDF, digamos. Esas son las dos opciones. Y luego también una app que yo utilizo mucho, se llama DocuGen y permite, utilizando una plantilla de Word, podemos crear documentos. También estos documentos pueden incluso eh, traer información de los subelementos y bueno, es una app muy, muy versátil. A ver,
ahora sin ningún... sí. Vale, pues se pueden crear este tipo de documentos más avanzados de lo que es el típico documento de Monday. Bueno, voy a ver qué más. Por último, ¿cómo funciona la automatización con Google Calendar? Porque la hago y no logro entender qué hacer, cómo funciona. Bueno, por ejemplo, si una, la conexión con Google Calendar, bueno, simplemente lo que tenemos una conexión que puede ir en dos direcciones. Esta suele ser la más típica. O bien los eventos que se crean en Google Calendar se trasladan a Monday, pero bueno, lo que más suele ser más común es que cuando creamos un elemento en Monday, lo que tenemos que hacer simplemente es conectar las, eh, el comienzo y el fin de esa fecha, digamos, y darle un título. Para eso necesitamos tener esas columnas. Por ejemplo, aquí en este tablero de leads no las tenemos, pero en este tablero de actividades, como veis, si tenemos una hora de inicio, una hora de finalización, aquí sería digamos, común el crear ese tipo de conexión, porque aquí si tenemos esa fecha de inicio, va a ser la hora de inicio, la fecha de finalización va a ser la de finalización, el título pues sería el nombre y la descripción pues podría ser el tipo de actividad. Bueno, pues ahora cada vez que se crea aquí un evento, como automáticamente se nos copia toda la información, pues se nos va a copiar también en Google. Esta sería la forma de hacerlo. Si lo quisiéramos hacer en el otro sentido, sería igual, pero tendríamos que mapear los campos en la misma dirección. ¿Tienen integración con WhatsApp? Sí, hay varias apps que permiten conectar con WhatsApp. Pues está esta. Yo las que he utilizado suele ser esta, Twilio, una integración con WhatsApp y otra que se llama, no la veo aquí, y esta también la he utilizado alguna vez. Hay varias formas y lo que permiten es conectar WhatsApp a través un poco de lo que hemos visto como los comentarios. Un poco podéis probar cuál es la que más... ¿Cómo es de sencillo migrar la información de Monday Workspace al CRM? Bueno, es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tengo un tablero que tengo en mi espacio de trabajo en el Work Management. Se puede directamente mover a otro producto, ¿vale? En este caso lo movería al CRM. ¿Cómo se puede integrar con un RP? Bueno, la forma de hacerlo sería a través de... Yo lo que utilizo es cuando ya son integraciones más avanzadas, yo trabajo con Make y con Make pues lo que nos permite es conectar las APIs de Monday y del ERP y podríamos pues copiar información de Monday al ERP o viceversa. Digamos, Make es una forma muy sencilla de crear esas conexiones. Podríamos ver cómo hacer una cotización al cliente que aparezcan los datos y productos. Bueno, eso yo lo que recomendaría es utilizar DocuGen para crear esa cotización. Digamos que es algo un poco más complicado para hacer así en unos minutos. Si tengo varios productos, ¿cómo puedo identificarlos en mi list? Yo lo que entiendo es que aquí podríamos tener una columna de estado que sería el tipo de producto. Y bueno, pues aquí tendríamos pues el producto uno, producto 2, etcétera. Esta información también podría estar disponible en el formulario
De esa manera, el cliente pues, podría elegir el producto en el que está interesado y así ya lo recibiríamos aquí. Vale, pues este sería el producto uno y este sería el producto. Esta sería la forma de hacerlo. A veces pueden estar interesados en más de un producto al mismo tiempo, entonces utilizaríamos el otro tipo de columna para seleccionar, que es el drop down, que bueno, simplemente funciona igual, pero en este caso podemos elegir varios al mismo tiempo. En este caso tendríamos producto uno, producto 2, aquí producto uno y aquí producto 2. Entonces, dependiendo de si solo queremos trabajar con único producto por lead o con varios, serían las dos formas de hacerlo. ¿Cómo puedo crear una misma tarea de seguimiento para un grupo de leads? Bueno, yo creo que ahí eso sería difícil porque digamos que las tareas de seguimiento se crean a nivel de lead. Digamos que tendríamos que, que hablarlo un poco en más detalle a ver cuál es la forma. A lo mejor lo que se podría hacer es directamente crear aquí una actividad y conectarla aquí directamente a los leads. ¿Vale? Podríamos tenerlo. Pues aquí vemos que esta actividad pues, pertenece a estos dos leads. Esto nos serviría sobre todo pues, para realizar el seguimiento. Yo creo que esto podría ser una forma válida. Vale, grabación de la sesión. Si se copia el contacto, se actualiza información de un lado, se actualiza en el otro. No si realizamos una copia, como hemos visto aquí, por ejemplo, que se copia en los acuerdos, por ejemplo, cuando hemos creado esa automatización, creamos una copia en ese momento. Luego hay otra manera de copiar, que es que, por ejemplo, aquí en contactos estamos viendo la dirección de esta empresa. O sea, aquí vemos que está en el Paseo de la Castellana 1. Si actualizamos como estas dos tableros realmente están conectados a través de la columna reflejo, pues si en vez del uno es el 2, realmente esta columna que os comentaba antes, lo que nos está haciendo es que es la misma columna que tenemos en el otro tablero. Es la misma. ¿Vale? Entonces, por eso, en este caso, sí se actualiza, ¿vale? Por eso cuando creamos esas conexiones entre tableros, tenemos que decidir si queremos que se mueva la información o queremos mantenerla. Bueno, voy a ir acabando para ser respetuoso con vuestro tiempo. Sí, hay una pregunta aquí del CRM. El CRM es un producto adicional al Work Management, es un producto diferente, entonces hay que adquirirlo por separado. Los leads y los contactos tienen información parecida o idéntica. En principio, la información podría ser la misma, porque normalmente un lead recibe cierta información a través del formulario, pero luego cuando pasa a contacto, a lo mejor en contacto, pues queremos tener más información, porque la vamos a ir capturando después. A lo mejor, pues, por ejemplo, la información de la prioridad, si queremos calificarlos en cuanto al objetivo. Bueno, yo diría que en contactos, pues se pueden añadir más bloques de información. ¿Tiene integración con QuickBooks? Sí, hay dos maneras de conectarlo. O una sería a través de alguna app. Existen varias apps que lo conectan con QuickBooks. Y luego yo a través de Make también suelo realizar conexiones con QuickBooks porque muchas veces estas apps, pues bueno, son bastante poco flexibles, podríamos decirlo. Depende del caso de uso. A veces puede ser suficiente con la app y otras veces pues es necesario usar Make, dependiendo de la complejidad de que se quiera utilizar. Vale, pues en caso de vendedores con sus propias tablas y leads, ¿qué pasa con las cuentas de empresa? También tienen que tener
tabla de cuentas. Eso dependería de si queremos que todos puedan ver la información de todas las cuentas o no. En principio, si creamos un flujo de trabajo de varios tableros de leads, pues entiendo que también tendremos que crear varios tableros de cuentas y de contactos porque no queremos que vean la información de las cuentas. Entonces tendrían que estar todo duplicado. Y bueno, sí, hay un comentario aquí que es interesante acerca de crear un tablero de resumen. Eh, es interesante porque es algo que no se conoce. Se puede crear un dashboard, que lo voy a llamar tablero de resumen. Y aquí lo que podemos hacer es que podemos traer varios tableros aquí. En este caso, por ejemplo, yo creo que lo más interesante sería traer el tablero de leads y el de acuerdos para ver los dos al mismo tiempo. Pues, ¿qué haríamos? Ahora acabamos de conectar los dos tableros. Lo que vamos a hacer es añadir la tabla. La vamos a poner aquí en formato doc. Y como veis, pues ahora tenemos aquí el tablero de acuerdos y el tablero de leads. Pues esto a mí es una forma que me gusta mucho. Por ejemplo, para lo que hablábamos antes de que tenemos los tableros duplicados de los leads, pues podríamos tener varios tableros de lead y lo que son los managers sí podrían tener acceso a todos los tableros utilizando esta forma. Tendríamos el tablero de leads 1 y el tablero de leads 2 y aquí veríamos todo. ¿Vale? Eso sería una forma eficiente. Bueno, creo que para crear un evento en el calendario hemos visto cómo se hace. DocuGen permite firmar como DocuSign, permite una firma sencilla, diría yo. A lo mejor no tanto como DocuSign, pero yo creo que puede ser válida para casi cualquier tipo de proceso. Y bueno, la última pregunta que tengo aquí, ya para terminar, ¿es posible marcar varios subelementos como listos? Sí, sí, eso es algo posible. Bueno, para confirmar varios elementos se haría así, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, si quisiéramos, hay una automatización eh, que permite que cuando la vamos a utilizar desde la plantilla, así os enseño también que existen las plantillas para, bueno, con ya automatizaciones preestablecidas. Por ejemplo, si veis aquí tenemos una de subelementos y lo que queremos es que cuando, a ver si lo encuentro. Está aquí. Cuando todos los subelementos cambian a un estado, cambia el estado del elemento. Pues aquí diríamos, cuando todos los subelementos cambien a completado, cambiar el estado por ejemplo, vamos a poner negociación para no ganarlo todavía. Y pues aquí lo que haríamos sería cambiarlos y este estado se nos pasaría a negociación. ¿Vale? También es posible ver el estado de los subelementos a nivel de elemento. También esta sería una forma de verlo. Si tenemos varios, pues también se nos van a mostrar los distintos colores. Y esto es todo. Bueno, justo un poco, un par de minutos por encima de la hora. Voy a compartir la grabación de la sesión, os enviaré un correo a todos y bueno, ahí os daré también la posibilidad, si queréis, de agendar una sesión, si queréis, y quien tenga interés, podemos ver vuestro caso de uso en más detalle y espero que os haya sido de utilidad. Creo que en las próximas fechas crearemos un nuevo webinar para cómo gestionar proyectos. Es un poco una fase diferente. Y nada, espero veros en otros webinars. Un saludo a todos.